Hace mucho tiempo que se debía esta presentación. Ha sido intenso el trabajo en cuanto a ediciones de libros desde la Dirección de Cultura y Turismo de Curuzu-Cuatiá. Historia, mucha historia, pero también literatura presente en esta biblioteca virtual que tiene Cultura Curuzú. Virginia Aguirre Talamona es nuestra directora y ella les va a dar a conocer la colección completa y, si mal no recuerdo, 27 libros, 29, que ha publicado la Dirección de Cultura de Curuzu-Cuatiá, y seguramente va por más. Escuchamos a la licenciada Virginia Aguirre Talamona. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar. En los últimos años hemos separado nuestros libros, hemos llevado a la Feria del Libro de Buenos Aires, hemos presentado en Buenos Aires, hemos presentado en Federal Entre Ríos, hemos presentado, pero siempre 1 o 2 libros, estrellas cada uno en su estilo. Entonces me pareció importante, viendo que se me está acabando la gestión, porque falta muy poquito para finalizar esta gestión de José Irigoyen y con ello también yo como directora. Entonces pensé en darme la oportunidad de contarles por qué es importante para la Dirección de Cultura y para la Municipalidad de Curuzu-Cuatiá tener un proyecto editorial. Empezamos soñando como como sueñan los artistas. Soñamos y empezamos a invitar a los artistas visuales y a los escritores a que se unan. Hicimos poesías ilustradas para la primera Feria del Libro, para la segunda Feria del Libro que nosotros organizamos. ¿Qué son? Eran poemas con ilustraciones de nuestros artistas. Y eso nosotros repartíamos gratuitamente en nuestra feria del Club San Martín en el año 2019. Ya se me fue un poco. Y por supuesto que no me animé a pedirle al señor intendente permiso para imprimir porque había otras prioridades, la confianza no era la misma que tenemos ahora después de 7 años de trabajar en conjunto, que hay cosas ya que se gestionan solas y hay otras cosas que hay que pedir un poquito más, dar más explicaciones. Y el mágico YouTube salió con un tutorial para hacer enmarcados de libros. Y empezamos con el personal de cultura, que en primera instancia me miraba un poco raro, pero hicimos 200 libros de estos para la Feria del Libro del 2019. Y esto lo hizo, la tapa la imprimimos en Colorama, el diseño me lo hizo Ale Ortiz, que fue, digamos, todo a pulmón, y las chicas de culturas aprendieron a hacer libros y sacamos las primeras 200 ejemplares y lo presentamos en la feria y fue un éxito porque la gente me pedía. Y ahí vio el señor intendente que era importante porque la gente veía cómo me sacaban de la mano los libros y todo el mundo quería tener esos libros. Y me dice, pero no tiene mucho impacto, me dijo, me acuerdo José. Digo, ¿cómo va a tener mucho impacto si hicimos 200 libros? Entonces ahí ya la conversación después fue diferente. Es muy difícil para un técnico como yo y artista explicarle a un abogado qué es lo importante de la cultura. Pero hicimos un montón de cosas y entre esas cosas maravillosas estos 29 libros. El segundo fue un proyecto del mismo año, porque nos agrandamos y dijimos, bueno, ahora ya aprendimos a hacer libro, vamos a hacer libro. Y ese mismo año, para el aniversario de Curuzu-Cuatiá, lanzamos una convocatoria a todo el mundo para pintar la ciudad. Y era un concurso, participaron artistas que tenían entre 5 años y 92.
y pintaron la ciudad de Cursucuatía. Hicimos una exposición maravillosa en la Sociedad Italiana para el 16 de noviembre y ya teníamos nuestro segundo libro. Se vino la pandemia y nosotros ganamos la pandemia, le ganamos a la pandemia, porque se nos ocurrió hacerla todo virtual, no sé, inventamos todo, pero todo virtual. Andábamos plagueados, era la plaga de la pandemia, era no solamente el coronavirus, sino también era cultura, porque los teléfonos explotaban con un montón de cosas que hacíamos nosotros virtualmente. Y entre esos apareció Carolina Zamudio. Carolina Zamudio es una poeta cursucuateña que está haciendo una carrera internacional muy importante y tiene una fundación que se llama Fundación Esteros, en Uruguay. Y ella tenía el sueño de traer cosas grandes a Curuzú, de poder trabajar en conjunto, y agrandada Carolina, con toda la agenda y con todo su vuelo, dijo, bueno, hagamos una feria del libro con 20 escritores de 19 países. Bueno, dije yo agrandada también. Después de esa feria del libro, que me acuerdo que aprendimos a usar Zoom, yo ponía el Zoom, después me sentaba y hablaba con los invitados. Aprendimos, toda esta ambientación del Club Social lo hacen las chicas de San Pedro. Y bueno, ellas aprendieron a hacer ambientaciones para que nosotros podamos transmitir. O sea, todo fue un aprendizaje de streaming, un aprendizaje de cómo hacer las cosas virtualmente. Y de repente teníamos 20 escritores, que había un árabe que hablaba un inglés cerrado, había un italiano que no hablaba inglés. Entonces tuve que recorrer las calles de Curuzú preguntando a mis amigas quién me traduce italiano, quién le va a entender a este árabe. Y bueno, y así comenzamos. Pero después de esa experiencia que tuvo sus traspiés, que tuvo su cosa jocosa, porque ahora me río de que fuéramos tan presuntuosas nosotras, yo y Carolina, al traer tanta cosa, al traer todo el mundo a Curuzú, que nos sobrepasó. En definitiva, surgió algo muy lindo. Surgió la idea de hacer una colección que pusimos de nombre Flor del Espinillo, que reúne 20 libros, porque dijimos, no vamos a imprimir, sino vamos a hacer libros virtuales, no podemos imprimir. Resulta que tuvimos 20 libros, que son estos los que tengo acá, una colección internacional y una colección provincial, correntina. Y en estos libros de autores dobles tenemos artistas que ya no están de Corrientes, artistas consagrados de Curuzú, artistas que hace años que no tenían un libro y acá están, y al mismo tiempo compartiendo una colección con artistas internacionales que hablan otro idioma, que participan de otro vuelo, que tienen otra visión del mundo, y lo tenemos acá en una colección promovida por la Dirección de Cultura, por la Municipalidad, y esa misma colección fue publicada gracias a mi amiga Marisol, que está ahí, que nos hizo el contacto con el Ministerio de Educación. En el portal, en 2 portales del Ministerio de Educación está la colección Flor y Espinillo de manera virtual, y ahí empezamos a ver que podíamos hacer libros en serio, trabajar con editores, trabajar con imprentas, imprimir a una gran escala, y mis chicas de la Casa del Centenario suspiraron aliviadas porque no tenían que estar haciendo los libros. Y así empezamos, con esa colección que Carolina me enseñó muchísimo de cómo se editan libros, cómo tenés que fijarte hasta en el papel que se imprime, la calidad de la hoja, la calidad del encuadernado,
la calidad del el tipo de letra, o sea, un montón de cosas de oficio fuimos aprendiendo para desarrollarnos nosotros después solos. Al próximo año, en el 2021, dijimos, bueno, si ya pudimos imprimir, ¿para qué vamos a hacer 20 libros más? Hagamos. Carolina me vino con una propuesta muy interesante, con un libro federal que se llama Antología Poética, Flor del Espinillo, que es un solo libro con un escritor por provincia de la Argentina, por 17 escritores correntinos y por 15 escritores internacionales de países latinoamericanos. Es un libro precioso. Ya cuando lo abrís es interesante. Logramos el color de hoja que queríamos, la letra que queríamos. Fue editado especialmente, corregido por Carolina cada letra de este libro. Y ese producto, ese amor que se tiene por los libros y por la edición, nos enseñó mucho a nosotros cómo tendríamos que hacer nunca. O sea, después de este libro, que nos salió hermoso y con muchos detalles más allá del contenido y el amor que tienen los textos de los escritores, la producción de este libro fue muy amorosa también. No pudimos, yo por lo menos sola no puedo hacer porque no, la necesito a Carolina para hacer otro producto como este, o otra artista. Después de eso, también, aparte de dar espacio a los artistas visuales, a los escritores, había una cosa pendiente que teníamos los curuzucuateños, que ya se empezó en su época de oro, porque a mí me gusta soñar que Curuzú tuvo una época de oro con Horacio Julio, con René Borderes, con toda una generación que vio más allá y hizo cosas importantes para nuestra ciudad. Entre esas cosas importantes que hicieron para nuestra ciudad estaban los libros de historia de la ciudad de René Borderes, los libros de Horacio Julio, que nosotros editamos reeditamos de la historia de la bandera, y una ponencia de Horacio Julio que está en el Congreso Belgraniano que se realizó en el año 2014 en Tucumán. Horacio Julio hace una ponencia en el Instituto Belgraniano Nacional y nosotros esa ponencia la convertimos en un libro. ¿Por qué la convertimos en un libro? Porque es importantísimo tener documentos y libros y historia de nuestra ciudad. Nosotros somos muy orgullosos, tenemos un cartel que dice nació con la patria, aunque la mitad del pueblo no lo crea, sí, nacimos con la patria. Somos muy orgullosos, nos decimos que somos de la sucursal del cielo. Bueno, acá está la letra para justificar toda esa cosa grandiosa que tenemos de ciudad orgullosa de sí misma, ¿no? Y tenemos estos dos libros que están en todas las instituciones educativas. Una de las cosas que yo vi, por lo cual esta colección tiene algo de importancia sobre la historia, fue que siempre van a la Casa del Bicentenario a preguntar sobre historia de Curuzú. Es como que las escuelas necesitan bibliografía para trabajar con sus alumnos sobre la historia de Curuzú. Hay un montón de pendientes en esta colección, pero fuimos trabajando un poco de eso. Y entre esos libros que cuentan la historia de Curuzú están estos dos últimos. Uno es un libro que me llevó a mi oficina Mingo Ruiz Díaz. Él tenía el original de este libro editado en 1929. No es un libro historiado, no es un libro de historia, es un libro de documentos. Hay documentos donde plasman en qué año se convirtió de villa a ciudad nuestro Curuzucuatiá, Nuestra Señora del Pilar de Curuzucuatiá. Hay documentos que datan de muchos años anteriores al 1810 que ya certifican que nuestra ciudad ya antes de Belgrano se llamaba
Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá. Y así hay un montón de datos interesantes en este libro que hacen a la historia anterior y posterior a la llegada de Manuel Belgrano en 1810. Entonces es un libro importantísimo para tenerlo. Es un libro que ya está en las escuelas de Curuzú, en todas. Y ahora el último libro es otro libro que encontramos en la SIAC, que fue editado en 1960 en honor al aniversario de Curuzú Cuatiá. Curuzú ese año se vistió de fiesta, tenía actividades durante muchísimos días y esos días fueron increíbles para Curuzú. ¿Por qué? Porque vino un presidente que vino Frondizi a Curuzú Cuatiá y el honorable Consejo, la honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Nación hicieron este libro con el acta fundacional, el acta que todavía tenemos en poder nuestra ciudad, ese acta que en realidad no es un acta, sino es una carta, un documento que establece y define lo que en lo que nos íbamos a convertir según la visión y el sueño de Manuel Belgrano. Y en este libro tienen algunos datos también interesantes, yo creo que este libro es mucho más didáctico que el otro, que tiene cuando se fundó la parroquia del Pilar, que en ese momento era iglesia. También habla sobre los procesos de villa a ciudad. Es un libro que para las escuelas yo creo que va a ser muy útil y van a poderlo aprovechar muchísimo porque tiene la información justa. Este es un libro más para los historiadores, para los que nos gusta la historia y para buscar y tener documentación certera de cómo fue nuestra historia. Habla también de que la anterior, nosotros, digamos, el común, las ciudades siempre tienen una tradición oral que va llevando fantasías o certezas, verdades o incertidumbres. Bueno, hay muchas incertidumbres que están en el común de la sociedad con respecto a la historia de Curuzú Cuatiá, que este libro te dice, no, mira, acá está el documento, no fue Tomás Castillo el que donó el terreno para la primera iglesia, sino fue Zambrana o si no fue José Andrés Casco y Mendoza. O sea, son cosas que en este libro van a poder encontrar para encontrar un norte en esas cosas que por ahí se transmitió de generación en generación, pero no son certeras. Por eso es importante, por eso a nosotros nos parece importante dejar estos testimonios en los libros, en la bibliografía, este tipo de libros que pudimos volver a editar, que pudimos rescatarlo de la memoria, porque eso es lo que va a hacer que las futuras generaciones vuelvan a hacer un revisionismo, más allá de lo que yo diga que es cierto, pueden con este material hacer su propio revisionismo y ver qué es lo importante de la historia de Curuzú y qué es lo que hay que destacar. Y después tenemos dos libros muy diferentes entre sí. Uno nació en pandemia, que se llama Encontrando historias en la sucursal del cielo. Este libro empezó en las redes sociales. Es un trabajo que lo hicimos con la Fundación Tierra Sin Mal, que tenía una colección de cerca de 2000 fotografías antiguas de Curuzú, un relevamiento que hicieron con Néstor Altamirano y Germán Vaquero en el 2010, acá en Curuzú, que recorrieron las casas de los curuzucuateños y digitalizaron un montón de fotos antiguas. Entonces él me dice, yo tengo todo esto, pero no sé qué, algo tenemos que hacer. Entonces tuvimos muchas conversaciones Zoom porque no podíamos tener una reunión real, era pandemia. Y entonces a mí se me ocurrió hacerlo virtual, hacer una página de Facebook, un Instagram.
y publicando las fotos y que la gente comente. Bueno, de esa forma nació este libro, que es un libro muy peculiar, porque los historiadores son los comentaristas de las redes sociales, los usuarios de redes sociales, y bueno, la idea estaba genial, digamos, la idea estaba genial, pero a la hora de hacerlo real no se convirtió tan genial, digamos, porque no podíamos poner los nombres de los usuarios por una cuestión de que teníamos que pedir autorización a todos los usuarios de Facebook para poner su nombre. Entonces pusimos, en vez del nombre de la persona que comentaba, pusimos memorioso número 1, memorioso número 20, memorioso número 30. Y algunos son comentarios en redes sociales. Entonces, sí, mi papá y yo estamos ahí y bueno, y tuvimos que poner eso en el libro. Pero lo importante, más allá de que eso fue la dificultad que tuvimos a la realización de este libro, lo importante es que en este libro hay muchísimas fotografías que hablan por sí mismas y que están compiladas en este ejemplar para que nosotros podamos rescatar la historia en fotografías de nuestra ciudad. O sea, una historia que está pendiente, porque eso también sabemos que pasó antes, en 1810, sabemos que pasó en 1810 en Curuzucuatiá, pero desde el 1900 hasta la actualidad no tenemos muchos registros, salvo algunos ejemplares, salvo el libro de René Borderes, el de Martínez Grossi. Es muy poco material que ya están agotados incluso esos libros, o sea que ni siquiera podemos contar con esos libros para poder volver a mirar nuestra historia. Así que este es un libro que tiene sus errores, pero bueno, fue también su forma de nacer y de concretarse, porque salió de las redes y cuenta una historia que por ahí a un lector común de una historia de un libro no lo va a entender, pero bueno, tiene su riqueza. A mí me parece importante que todas estas fotografías estén reunidas en este libro y también, por supuesto, de manera virtual para que lo puedan utilizar de diferentes maneras, en diferentes situaciones. Y después tenemos este libro. Este libro, no saben lo que es este libro. Yo creo que es el libro que más nos costó hacer. Estuvimos cerca de un año transcribiendo glosas. Hemos pedido a algunos músicos de Curuzú que nos ayuden y que colaboren con esta edición. Y fue un libro que tiene sus desafíos, tuvo sus desafíos, en el sentido de que las glosas de chamamé se dicen de una forma y no sabíamos cómo escribirlas porque tenían una forma, la expresión oral y la forma de decir las glosas son totalmente a la forma escrita. Entonces tuvimos ese otro desafío de no desvirtuar las glosas, el tema de las palabras en chamamé, el tema de la mezcla de la palabra media chamamé, media guaraní, la palabra en guaraní y la palabra, esa mixtura del guaraní y el castellano. Entonces tuvo sus desafíos. Es un libro que nos llevó, bueno, que lo hicimos para homenajear a Tarragó Ross y Edgar Estigarribia en sus 100 años de nacimiento. Y fue un libro que nos llevó por todos lados. O sea, me siguen pidiendo el libro. Es el libro que tenemos agotado. Imprimimos 500 ejemplares y creo que este es el último que tengo. Porque nos pidieron de todos lados. Fuimos a presentarlo al Festival Nacional del Chamamé de Federal Entre Ríos, que yo ya me enchamigué con todos ellos
y estuvieron ahora presentes en nuestra feria también con un representante. Ellos tienen unos seminarios que hablan sobre el chamamé y me pidieron en el marco de esos seminarios que presente el libro. Llevé 20 libros. Bueno, una de las cosas que me pasó también es que yo no tengo ni una figura en la municipalidad que me permita vender los libros. Entonces estos libros se distribuyen de manera gratuita, con la función especial de que sea para las instituciones educativas y para las bibliotecas populares. Pero bueno, llevé 20 libros, me sacaron todos los libros, volví sin nada y con la sensación de descubrir lo importante que es el legado de Tarragó Ros y Edgar Estigarribia en otros horizontes, y sobre todo me hizo dar cuenta del gran pendiente que tiene el chamamé con respecto a esto. No tenemos muy poca bibliografía que habla sobre la historia del chamamé. Por eso también fue esa intención que tuvimos en esta Feria del Libro de armar un encuentro de chamamé, de provocar que se cuente la historia y que se cuente el por qué con los protagonistas hemos invitado a músicos para que cuenten en primera persona qué es el chamamé. Nosotros nacimos con Tarragó Ros, pero no sabemos quiénes son, ni el padre ni Antonio. Recién cuando salimos afuera y cuando hablamos de Cursucuatiá entendemos la trascendencia que tiene la música y nuestros artistas, nuestros poetas y nuestros músicos en otras fronteras. Y así que todo eso que les acabo de contar fue lo que me llevé de hacer este glosa de chamamé, que es una selección arbitraria, elegimos arbitrariamente para que todas los tipos de glosas que encontramos en esa primera edición, primera compilación, tuviera la riqueza de esa improvisación que tiene las glosas de chamamé. Van a encontrar glosas jocosas, glosas de amor, glosas que hablan de la naturaleza, esa picardía que tiene el chamamecero para, todos esos estilos de glosas que también aprendí con Carolina Zamudio y con este libro. Aprendí que las glosas de chamamé es un estilo particular. No es lo mismo que una poesía. Es otra cosa totalmente distinta. Y por eso es que tienen un libro especial acá en Cultura. Ahora estamos con el proyecto de hacer un cancionero. Creo que va a ser el último libro de la Dirección de Cultura, el último proyecto que se llama Empezamos a Trabajar. Y queremos tener un libro que reúna las canciones de nuestros músicos para que quede como legado, pero sobre todo trabajar la intención de que sean cancioneros que sirvan a nuestros músicos del futuro para que ellos puedan aprender a leer partituras y tener las canciones en un solo libro. Ese es el desafío que tiene la Dirección de Cultura Futuro, porque la Directora de Cultura no sabe nada de música, entonces es un desafío enorme ese libro, al igual que este. Y lo importante es que seguimos pensando que todo esto va a quedar. Nosotros, este libro me alegró muchísimo porque este libro fue editado en 1929 y nadie se acordaba del intendente don Luis Barberán. Bueno, ahora nos acordamos en el 2024, la gran obra que hizo ese intendente. No sé si habrá faltado alguna calle en 1929, si puso un foco acá, un foco allá, no sé, pero hizo el libro. Así que eso es importante. Así que espero, no sé, que en el 2125, qué sé yo, alguien encuentre estos libros en alguna biblioteca de Cursucuatiá y nos recuerde que nos importa nuestra historia y que queremos que eso quede como legado cultural. Muchas gracias.
Bueno, la verdad que un gran trabajo. Y ella dice que es el último, pero yo no le creo nada. Nadie te cree nada. ¿Te acordás que fuimos a la Feria del Libro de Buenos Aires? Sí, la colección Flor del Espinillo. Bueno, ese libro ya es de exportación, ¿viste? Tendremos que ir a la de Frankfurt ahora. Dale, vamos. Bueno, gracias Virginia Aguirre Talamona, muchísimas gracias.